novena sesión del curso de Hebreos. Esta se titula Nuestra ciudadanía. Y para empezar voy a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Y gracias, Señor, porque por tu sangre preciosa, Señor, en esta hora misma tenemos acceso a tu presencia. Tenemos acceso por tu Espíritu a la revelación de toda la sabiduría que reside en tu persona y toda la hermosura de quien tú eres. Por eso hoy te pedimos, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación mientras contemplamos la palabra, Señor. Que podamos ver aquella patria que has conquistado para nosotros, aquella ciudad del Dios viviente a la cual nos has invitado, para la cual has abierto un camino, no solamente para que la visitemos, sino para que moremos en ella hoy y en un mayor cumplimiento, Señor, en tu venida y el establecimiento de tu reino. Oramos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el día hemos estado leyendo los capítulos, todo el libro de Hebreos, y básicamente el libro de Hebreos lo que trata de enfocarnos es acerca de quién es nuestro sumo sacerdote y el nuevo pacto. Pero habíamos dicho que al culminar casi este estudio, los capítulos 11, 12 y 13, es el autor de los Hebreos quien quiere acentuar por qué cuál es este nuevo pacto y qué es aquello a que nuestro sumo sacerdote nos ha dado acceso a partir de su sacrificio. Y encontramos en versículos como Hebreos 8:2 que nos dice, ahora bien, el punto principal del que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, servidor del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. En Hebreos 4:14 encontrábamos que tenemos un sumo sacerdote el cual ha traspasado los cielos, que es Jesucristo. Y decía, por tanto, aferrémonos a nuestra confesión de fe. Y es que porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perpetuo y porque el sacerdocio de Cristo nos ha inaugurado un camino de regreso a la morada de Dios, es que nosotros, además de contemplar a Jesucristo, el sacrificio suyo y la sangre rociada que habla como testimonio a favor nuestro, nosotros tenemos que poder entender qué es aquello que está detrás de su sacrificio. Hebreos 12:2 nos decía que por el gozo puesto delante de sus ojos, Jesucristo menospreció la cruz. Y era por el gozo de tenerte a ti y a mí como herencia perpetua dentro de su morada eterna, que él fue con gozo y menospreció los vituperios de la cruz. Hebreos 2:9-10 nos refuerza esta idea cuando nos habla de que Jesús dice que está coronado de gloria y de majestad. Ahora mismo, después de su muerte y resurrección y ascensión, él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, ¿después de qué? De haber gustado la muerte por todos, para que por medio de la muerte él pueda librar a aquellos que estaban cautivos en sombra de tinieblas de muerte bajo el imperio del diablo. Y nos dice que fue su deleite y fue su gozo llevar a muchos hermanos a la gloria del Padre. Añade el autor a los Hebreos en el capítulo 2 que dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque dice, alegre y gozoso, dice que va a tributar alabanzas al Padre Celestial en medio de la congregación de sus hermanos. Y cuando nosotros empezamos a mirar y contemplar a nuestro sumo sacerdote perpetuo, cuyas heridas testifican de su misericordia y justicia perpetua para nosotros, es que podemos empezar a preguntarnos qué es aquello que hizo que el Cordero, que el Creador de cielos y tierra en realidad se convirtiera en un Cordero inmolado, siendo la propiciación por tus pecados y por los míos, que era aquello que Él estaba buscando en aquella cruz del Calvario. Y era el gozo de tenerte a ti y a mí
en una habitación, en un tabernáculo, lo llama la Biblia, el tabernáculo de Dios con los hombres. Aquello que él había dispuesto desde el principio, pues había dicho, hagamos a uno conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso somos tú y yo. Eclesiastés 3:11 nos dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y el título que nosotros hoy hemos heredado es el título de hijos de Dios a partir de su sangre. Es por su sacrificio que nosotros hemos sido liberados del cautiverio de la tiniebla de sombra de muerte y en su resurrección hemos venido a vida. Y esta vida es una vida eterna que va a ser llevada a cabo en un reino, en un lugar verdadero, en un lugar físico, en un lugar real, que aunque nuestros ojos en esta hora no puedan contemplar, eso no quiere decir que deje de ser verdadero. Y esta ciudad, esta morada de Dios, este monte de Sión, esta Jerusalén celestial, es el reino inconmovible del cual tú y yo hemos venido a ser ciudadanos. Y es por eso que en esta clase hemos decidido tomar los capítulos del libro de Hebreos, el capítulo 12, del versículo 18 al 24, para acentuar aquello que el Cordero ha conquistado a partir de su sacrificio para ti y para mí. En la Biblia nosotros vamos a encontrar diferentes palabras que dicen como el monte de Sión, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, el templo de Dios, el trono de Dios, y todas estas y cada una de estas frases están relacionadas al tercer cielo, están relacionadas al lugar de donde Dios habita, están relacionadas al cielo. Sin embargo, cada una de ellas tiene una peculiaridad, la cual vamos a acentuar un poquito más adelante mientras contemplamos y vamos escudriñando las escrituras acá en Hebreos. Y estas frases tú puedes encontrarlas desde Génesis hasta Apocalipsis, para que podamos contemplar que hay una morada en la cual actualmente en esta hora habita el Elión, el poseedor de cielos y tierra, aquel que está por encima de todo y gobierna en la atmósfera de los cielos, pero también en la tierra. Y el autor a los Hebreos nos hablaba en el capítulo 11, habíamos dicho, que aquello que motivó a cada uno de los héroes de la fe fue aquello que tenían puesto delante de sus ojos, y era esta ciudad, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Jerusalén celestial, aquella patria que el Creador nos ha preparado, y no se avergüenza de que la esperemos, porque realmente Él nos ha edificado una ciudad para morar juntos. Y el sacrificio de Cristo, destacado en todo el libro de Hebreos, nos habla acerca de que nosotros hoy tenemos acceso a una ciudad, y esta ciudad es el lugar donde Dios habita. Y tenemos acceso y hemos venido a ser parte de un reino que va a establecerse y va a serse uno una vez más, cielos y tierra, en Cristo Jesús, a partir de su venida y el establecimiento de su reino. Yo amo las misiones. Amo que las personas que habitan en sombra de tiniebla de muerte puedan venir al reino de la luz del Hijo. Es algo que amo. Amo porque entiendo el deseo de Dios. Entiendo el deseo de Jesucristo de llevar a muchos hermanos a la gloria del Padre, y entiendo el deseo del Padre de que el Hijo sea glorificado por gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, que doble su rodilla y confiese su nombre. Pero hay una frase que me encanta de My Beacon y dice, las misiones existen porque adoración día y noche no existe. Y el fin no es la predicación de multitudes. El fin es que Cristo sea adorado. El fin es que Cristo sea exaltado y el Padre es glorificado en esto. Filipenses 2, del 5 al 11, nos habla acerca de esto y nos dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el objetivo de la cruz de Cristo. Este es el deseo del corazón del Padre, que Cristo sea glorificado. Y es porque para eternidad hemos sido creados, que Él es exaltado, Él es adorado, Él es grandemente amado cuando invocamos su nombre y venimos a una relación con Él. Pero si bien esto pasa el día de hoy, cuando tú y yo cerramos nuestros ojos y entramos en su presencia y podemos elevar oraciones, cánticos de alabanza, ya sea nosotros en nuestras habitaciones o en medio de la congregación como acostumbrábamos a hacerlo, la verdad es que hay un día en el que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se va a inclinar y va a doblar y va a tributar alabanzas al Cordero Inmolado. Y en esto el Padre va a recibir mucha, mucha gloria. La pasada semana habíamos hablado del capítulo 12, del versículo 1 al 16. Y en esta, como ya entrando al tema de hoy, que es nuestra ciudadanía, vamos a hacer un breve resumen de los versículos que nos han antecedido. Y nos decía que nosotros, decía, teniendo una carrera por delante, nos despojemos de todo aquello que nos arraiga a esta tierra. Nos desarraiguemos de todo el pecado. Y el pecado que se estaba citando en este contexto a la iglesia de los hebreos, a la iglesia en Roma de origen judío, mitad de la iglesia en Roma de origen judío, era que el pecado que ellos estaban enfrentando era la incredulidad, era el retroceder en su fe porque estaban sufriendo persecución debido a que el cristianismo era la religión ilegal. Entonces ellos podían encontrar una solución a sus problemas al retroceder en su fe y volver al judaísmo. Y esto implicaba que ellos debían compadecer frente a la sinagoga. Ellos tenían que presentarse frente a la sinagoga para decir que Jesucristo no era el Mesías. Y ciertamente hacer esto es negar a Jesucristo, es retroceder en nuestra fe y es tomar por inmunda la sangre del pacto, nos dice la autora de los Hebreos, es rechazar tal preciado sacrificio que después de hacer esto no hay vuelta atrás. Y es por eso que se escribe toda esta breve y corta carta de exhortación, nos dice la autora de los Hebreos, para que la iglesia en Roma de origen judío, estos hebreos, ellos puedan considerar de cómo es posible que ellos pudieran retroceder al antiguo pacto, siendo que el nuevo pacto es aún más excelente. Y no porque haya sido invalidado el primero, sino porque a partir de que el primero ha sido cumplido en Cristo Jesús, se ha inaugurado un nuevo pacto y uno más perfecto. Ciertamente nos decía el autor de los Hebreos que la sangre de animales no podía limpiar nuestras conciencias de pecado. Ciertamente nos dice que en el antiguo pacto los sacerdotes, el sacerdocio era transmisible. ¿Por qué? Porque al intervenir la muerte en cada sacerdote era necesario que se levante Aarón, se levante Eleazar, se levante Fines y cada uno de sus descendientes. Nos dice que porque el sacerdote estaba hecho en semejanza debilidad de sus hermanos, él tenía que presentar primero sacrificio por sí mismo y después por sus hermanos. Nos decía también que el santuario tenía que ser purificado por la sangre de corderos una vez al año. Y el sistema de adoración que había sido instaurado era a partir del sacrificio de
de becerros y de animales que no, ciertamente no podían quitar el pecado, pero algo que hacían era anunciarnos, proclamarnos de la consumación de un sacrificio perfecto y rememorarnos nuestro pecado para que podamos también nosotros probar de misericordia. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros podíamos probar de misericordia porque alguien pecaba y no era que inmediatamente esa persona padecía, esa persona podía presentar ofrendas tras su pecado una vez que se había arrepentido. Y nosotros podemos ver el anunciamiento perfecto de aquello que iba a ser consumado en Cristo Jesús. Y habíamos dicho que esto es aquello por lo que el autor a los Hebreos está acentuando quién es Jesucristo, está acentuando su sumo sacerdocio y la inauguración de un nuevo pacto, porque el antiguo no era perfecto, pero dice que el antiguo nos abría la entrada, nos presentaba una nueva y mejor esperanza. Posterior a esto, el autor a los Hebreos en el capítulo 12 nos decía que ahora nosotros teníamos que desechar todo aquello que nos arraigaba esta tierra, desechar el pecado y teníamos que tener algo delante de nuestros ojos y era Jesucristo. Y no es necesariamente la imagen de Jesús la que el autor de los Hebreos nos pedía considerar, sino la cruz de Cristo. Era que nosotros podamos ser conmovidos en lo profundo de nuestro corazón por el sacrificio de Cristo y podamos entender quiénes somos en su corazón y derramar nuestros corazones en adoración extravagante. Adicionalmente a eso, era contemplar al Hijo en el Getsemaní, cuando sujetó su voluntad a la del Padre y la consumó en la cruz del Calvario para liberarnos de la sombra de tiniebla de muerte. Pero también debíamos considerar la cruz. ¿Por qué? Porque al considerar todos y cada uno de los vituperios de Cristo, nosotros podríamos resistir hasta la muerte. Y esto es algo que el autor a los Hebreos acentúa a esta iglesia y les dice, si bien ustedes están sufriendo persecución, han perdido sus bienes, han perdido sus posesiones, dice, ustedes aún no han resistido hasta la muerte. Ustedes aún no han llegado al momento en el cual se tienen que enfrentar a la decisión entre negar su fe y vivir 1 año, 2 años, 5 minutos más en esta tierra, o aferrarse a la confesión de su fe y poder sostenerse en pie delante del juez de la tierra por la sangre del cordero, por la palabra del testimonio de ellos que iba a ser firmado a partir de aborrecer sus vidas hasta la muerte. Y tanto en esta contemplación de la cruz del Calvario, de mirar quién es Jesús, ser compungidos en nuestros corazones para amarlo en respuesta, considerar sus vituperios y saber que no podemos retroceder, es que el autor también nos invita a abrazar la disciplina de Dios, que dice, esta disciplina está instaurada para perfeccionarnos. Esta disciplina está instaurada para que tú y yo participemos de su santidad. A continuación, lo que el autor a los Hebreos nos pide es que además de procurar la santidad sin la cual nadie verá a Dios, que nosotros procuremos estar en paz unos con otros. Porque dice, no sea que pueda brotar entre ustedes una raíz de amargura. Una raíz de amargura que sea un plato de lentejas comparado a la ciudad y al reino inconmovible que les ha sido preparado. No sea que al agarrar y tomar su propia justicia en sus manos, ustedes puedan ser profanos como Esaú y a partir de retener la justicia y ustedes ofenderse en su corazón y no extender perdón a sus hermanos, dice ser contaminados y contaminar a otros y no poder participar de esta su herencia. Y ahora el autor a los Hebreos en los siguientes versículos del 18 al 24 nos dice, ¿por qué es que tenemos que desechar el pecado, no aferrarnos a esta tierra, fijar nuestros ojos en Jesucristo, procurar la santidad y la paz con todos sin que brote ninguna raíz de amargura por la ofensa? Y nos dice que es porque nosotros ciertamente no solamente nos hemos acercado al monte de Sión, al monte que se podía palpar, al cual se han acercado nuestros padres y han recibido el primer pacto, sino que nosotros nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Entonces leamos, porque nos habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego,
ni a la tiniebla, ni al denso nubarrón, ni a torbellino, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Si una bestia tocaba el monte, será apedreada. Si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a las miriadas de ángeles, y a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. A Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Y en estos versículos vamos a hacer una separación corta. Del 18 al 21 vamos a hablar acerca del antiguo pacto. Y del 22 al 24 vamos a hablar acerca de la ciudad del Dios vivo a la cual nos hemos acercado, y ahí vamos a encontrar 7 características de esta ciudad. Y es en la cual vamos a tomar mayor tiempo para enfocarnos, pero vamos a hacer un breve resumen de lo que está hablando el versículo 18 al 21. Y cuando en el versículo 18 al 21 nos dice que no nos hemos acercado al monte palpable a los cuales compadecieron nuestros padres. Y el libro de Jeremías, en el capítulo 31, nos habla acerca de esto. Él nos dice que el Señor iba a instaurar un nuevo pacto, ¿no? Que no iba a ser como el anterior. Y el anterior dice que fue confirmado a partir de que el Señor, como un esposo, tomó a su esposa Israel y la sacó de la cautividad de Egipto para casarse con ella en el monte de Sión, en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí dice que es en este lugar que el Señor estaba buscando establecer una relación de amor, Él como Dios con su pueblo. Y es en símbolo de esto que nos entrega la Torá. La Torá era el contrato de matrimonio entre Dios y su pueblo, era el pacto que se estaba instaurando. Ahora hay una observación que hacen muchas personas y dicen, ¿por qué es que el Señor descendió al monte Sinaí con estruendos, con torbellinos? Y estas descripciones nosotros las encontramos en Éxodo 20 y también la encontramos en Deuteronomio 4. Y vemos que el Señor se acerca a su pueblo y Él desciende para entrar en pacto con ellos en medio de un nubarrón oscuro, en medio de torbellinos, en medio de voz de trompetas, de símbolos, y era la majestad, era la hermosura de Dios la que estaba manifestándose, porque Él quería mostrarse como un novio todo engalardonado, con toda la magnificencia de quien Él era, para que Israel tema en su corazón, para que Israel se dé cuenta que aquel Elión, aquel poseedor de cielos y tierra, aquel que se sienta en la majestad de los cielos, era el con el que ellos estaban adquiriendo con quien ellos estaban entrando en pacto. Y era para que ellos consideren esto, que el Señor baja en todo su esplendor. Él no podía negar quién Él era, y baja en su majestad y en su hermosura. Sin embargo, dice que el pueblo de Israel tiembla ante esta presencia y le pide únicamente a Moisés intermediar en esta relación. Y mientras Moisés sube, después de escuchar los 10 mandamientos en Éxodo 20, Moisés dice que es dispuesto como intermediario por medio del pueblo, porque ellos no querían escuchar la voz de Dios, porque dicen a sí mismos, esta voz es tan potente, esta voz es tan fuerte, que nuestros corazones están apocados. Nosotros sabemos que este es Dios y no hay quien pueda vivir delante de Él, escuchar, ver su rostro y permanecer. Entonces, lo que ellos hacen es decirle a Moisés, sé tú nuestro intermediario, habla tú a Dios por nosotros y escucha sus palabras y nosotros vamos a obedecerlo. Y Moisés sube al monte Sinaí y ya sabemos del resto de la historia. Mientras el Señor está con Moisés en el monte Sinaí, dándole los decretos y los mandatos que implicaban este acuerdo, este pacto, esta primera instauración de pacto, porque con Abraham era la promesa y por primera vez con Moisés ya se instaura un pacto.
es que en abajo el pueblo de Israel decide romper el corazón de Dios. El pueblo de Israel, en los días de la celebración de su boda, decide traicionar a aquel esposo con el cual se había casado y se erige un becerro. Había jurado fidelidad al Dios vivo y verdadero. Le había dicho que no iba a haber otro Dios en su corazón y que no se iba a hacer imágenes. Sin embargo, esto es lo que hace en los días de celebración de su boda. Y es en simbolismo de que Israel rompe el pacto, que Moisés al descender rompe las primeras tablas de la ley. Y un comentario rabínico que yo leí el otro día decía, ¿por qué? No, y ellos lo ponían un poco más poético, ¿no? Decían, ¿por qué es que el Señor descendió en nubes oscuras? Y él decía, es porque si bien iba a consumarse una boda, iba a ser el encuentro entre el Dios creador de cielos y tierra con su pueblo, lo que se iba a celebrar, el Señor sabía que esa fiesta iba a ser manchada por el pecado, por la traición. Y por eso es que él descendió en nubes oscuras. Y me pareció muy poética esta versión, pero me pareció también muy conmovedora entender lo que ha pasado en aquel monte. Y no es solamente aquello que pasó en el monte, sino es la historia que se ha repetido a lo largo de los siglos, tanto con Israel como después con la iglesia. Jeremías decía en el capítulo 2, decía, han abandonado a Dios. Han creado, y no solamente han abandonado a Dios, sino que se han cavado sus propias cisternas sin agua. Pero luego Jeremías anuncia que dado que el primer pacto no se había podido cumplir, venía un nuevo pacto, uno más excelente, a través del cual el Señor no iba a escribir su ley en tablas, sino las iba a inscribir en nuestros corazones. Y no la iba a inscribir con tinta, sino la iba a inscribir por su espíritu. Y es a partir de que el Señor iba a escribir sus leyes en nuestros corazones, en nuestra mente, a partir de su espíritu, que nosotros íbamos a poder amar y obedecer a Dios. Y obedecer a Dios no es algo que esté desligado a amarlo, sino en realidad es una manifestación de amor. Es una manifestación de que le amamos, que podemos caminar en integridad y en acuerdo a quién es Él, porque deseamos sobre todas las cosas su presencia, deseamos y entendemos la pureza de sus intenciones y aprendemos a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Dios ama la justicia y ama la misericordia porque Él es puro y Dios rechaza el pecado y la maldad. Y eso es algo que está impreso en su esencia y conforme nosotros empezamos a contemplar por el Espíritu Santo y por medio de la palabra, que detrás de cada mandato y de cada precepto hay una verdad escondida de quién Dios es que somos envueltos en esta relación de fascinación y de amor en obediencia a quien Dios es. Ahora, a continuación, los siguientes versículos nos empiezan a hablar de que nosotros no hemos compadecido ante el monte Sinaí. Nosotros no hemos visto este gran resplandor de Dios y atemorizante voz de estruendo y toda la majestad de Dios que podía consumirnos, porque ciertamente Él es fuego consumidor, dice, sino que nosotros hemos compadecido a aquello que estaba tomando sombra en ese entonces, que era el monte Sinaí. Dice que nosotros hemos compadecido al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que se llama Jerusalén celestial. Dice que hemos compadecido y nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre del rociamiento. Ahora bien, son estos 7 puntos los que vamos a desarrollar uno por uno y a continuación para saber aquello que se está describiendo en estos versículos. Y lo primero, aquí hay 3 términos en la primera afirmación de que nos hemos acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, que en minutos más los vamos a entender por qué se hace la acentuación de estos 3 términos,
Pero vamos a comenzar definiendo lo que es el cielo. El cielo que nosotros vemos, los cielos, en realidad son tres, ¿no? Y el primer cielo es el cual tú y yo podemos contemplar. Son donde están las nubes, donde están los astros, el sol, la luna, las galaxias. El segundo cielo es aquel que nuestros ojos no pueden contemplar, pero es aquel donde están los principados y las potestades, están las huestes celestiales y es el lugar donde se realiza la guerra espiritual. El tercer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios. Es aquello que está describiendo en los versículos anteriores. Es la ciudad donde el poseedor de cielos y tierra, el Elyon, habita. Es el lugar donde está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Altísimo Jesucristo. Es aquel lugar que ha sido rociado. Es aquel trono el que ha sido rociado con la sangre de Jesucristo, la cual es un ancla firme de salvación, nos decía Hebreos el capítulo 4. Es en este lugar donde además están las miriadas y los millares y millones de ángeles que se encuentran adorando a Dios. Es en este lugar, en la ciudad de Dios, donde además se encuentran la congregación, dice, de los primogénitos de Dios cuyos nombres están inscritos en los cielos. Y ese es el lugar al cual se refiere Efesios 1:3, cuando nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales al lado de Cristo. Y si bien el día de hoy, cuando nosotros oramos, ascendemos a este lugar, no es que este lugar sea invisible, no exista físicamente, en realidad existe físicamente y hay una realidad que nosotros no alcanzamos a entender, pero el tercer cielo, el cielo es más real de lo que tú y yo podemos imaginarnos. No sé si recuerdan la historia de la burra de Balaam. La burra de Balaam dice que empezaba a arrinconarse y a arrinconarse, ¿no? Y la historia está en Números. Y dice que él no entendía por qué la burra se arrinconaba y cada vez iba por un camino más estrecho. Y él golpeaba su pie hasta que él golpea a su burra. Y 3 veces la burra dice que trataba de evitar un camino. ¿Por qué? Porque la burra había visto al ángel de Jehová con la espada desenvainada. Y a continuación, cuando él riñe con su burra la tercera vez, es su burra y le dice, ¿acaso no soy la burra que te ha servido tantos años? Le dice, ¿acaso alguna vez te he hecho como esto? ¿Por qué no te preguntas por qué están pasando estas cosas? Y entonces son abiertos los ojos de Balaam y Balaam puede ver al ángel de Jehová con su espada desenvainada. Y él le dice que ciertamente si la burra no se hubiese retraído, no se hubiese hecho a un costado, Balaam hubiese sido atravesado por esa espada desenvainada. Más adelante nosotros en el libro de Crónicas encontramos que el ejército asirio, 180,000 personas son muertas. ¿Por quién? Por el ángel de Jehová. Si el cielo no es algo físico, entonces ¿cómo podría tener esta interactuación de poder decapitar a personas, de poder interponerse ante una burra y la burra temer más que un hombre? Y es porque el cielo es real, es porque los ángeles son reales, es porque realmente existe un trono y una interactuación que no es que sea invisible e impalpable. Daniel 9 nos habla acerca que Daniel está orando e intercediendo por la restauración del templo y por aquellos que estaban ya en la ciudad de Jerusalén y habían ido en la primera en el primer retorno para reedificar el templo. Dice que Daniel está orando para que no sea impedido esto, y dice que recibe el golpe de un ángel, ¿no? Y él cae totalmente rendido ante esta majestad de este ángel todopoderoso. Dice que el ángel tiene que tocarlo 3 veces y decirle, Daniel, varón muy amado, Daniel, ¿cómo es que Daniel podía sentir el toque del ángel? Y es porque el cielo es real. Y es porque estos ángeles son reales, y es porque el Cordero es real y está sentada a la diestra de la majestad en las alturas. Que cuando tú y yo oramos, ascendemos a ese lugar. Y ahorita ascendemos a ese lugar y tal vez no podemos verlo, no podemos tocarlo, pero viene el cumplimiento de Efesios 9:10,
de 1, 9, 10 y de Colosenses nos citan, y las escrituras nos citan desde Génesis 3:15, el día en que cielos y tierra sean reunidos en Cristo Jesús. Y este es el tercer cielo y es la morada de Dios y es el lugar donde Dios habita y es el lugar al cual tú y yo nos acercamos ahora mismo. Sin embargo, viene a ser el lugar de nuestra morada eterna y aquello por lo cual el Cordero pagó el precio. El Evangelio de Juan, Jesucristo nos decía, voy a la casa de mi Padre a preparaos morada. Y no dejemos que nuestros ojos naturales limiten nuestra percepción del cielo a nubes blancas, porque eso es todo lo que podemos ver. Y por eso, en esta hora vamos a ir a diferentes descripciones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, de personas que vieron el templo de Dios y de personas que vieron el trono de Dios y cómo esta misma realidad está disponible para nosotros ahora mismo. Entonces vamos a leer Deuteronomio 26 al 15 y dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 26, 15. Ahora vamos a leer Segunda de Crónicas 30, 26 al 25. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída su oración. Llegó a la habitación de su santuario, el cielo. Y en este versículo, en esta porción de Crónicas, nos está hablando acerca de el rey Ezequías y cómo él había vuelto a restaurar el lugar de adoración. Él había vuelto a intervenir y había puesto una vez más a los levitas y a los sacerdotes en su oficio. Y dice que ellos están consagrando el templo y dice que levantan una oración y esa oración es oída ¿dónde? En el santuario de Dios, en el cielo. Continúa el Salmo 28 y nos dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Salmo 68, 5 al 6 nos dice, Padre de huérfanos y protector de viudas es Elohim en la morada de su santuario. El Dios que hace habitar en familia a los desamparados, que saca a los cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en la tierra seca. Salmo 96, 6. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Salmo 151. Este salmo es increíble. Es muy bueno todo el salmo, pero solo vamos a leer el versículo 1. Dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. El Salmo 102, 19 nos decía, pero miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Y estas pequeñas descripciones, que son muchas más de las Biblias, te aseguro, si nos ponemos a buscarlas, nos hablan acerca del santuario de Dios. Pero también tenemos otras que nos hablan acerca del trono de Dios. Y estas son Salmo 103, verso 19, nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Isaías 66, 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mateo 5, 34 al 35. Estas son las palabras de Jesús y está citando Isaías 61, 1 y nos dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Salmo 11:4. Jehová
está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así también encontramos el Salmo 29 y luego el Salmo 93 y así mucho más material que nos va hablando acerca del trono de Dios. Pero también se nos habla de una ciudad. El libro de Hebreos, en capítulo 11, del 9 al 10, nos hablaba que Abraham, Isaac y Jacob se declararon peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Por qué? Porque esperaban la tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Abraham ciertamente deja una ciudad, la ciudad de Ur de los Caldeos. Y según excavaciones y restos arqueológicos que se tienen de esta ciudad, realmente era una civilización avanzada. Era una civilización donde tenían saunas y muchas cosas. Y tú te pones a pensar, Abraham despreció una civilización que tenía grandes edificaciones para ir a morar en tiendas. ¿Y qué era aquello que había consumido el corazón de Abraham? Hebreos 11 continúa diciendo que por la fe murieron cada uno de estos, los padres de la fe, dice, no habiendo recibido las promesas, dice, sino que las miraban de lejos, las creyeron y las saludaron, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo para regresar, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Y es porque el Señor nos preparó una ciudad a ti y a mí, que Él no se avergüenza de que nosotros tengamos esta esperanza bienaventurada de la resurrección y la herencia de un reino inconmovible. Es porque es tan ciertísimo como al día le precede el sol, que el Señor nos ha construido un lugar de habitación para ti y para mí. Ahora, hay personas específicas dentro de las escrituras que no solamente han contemplado la ciudad, no solamente han contemplado el santuario de Dios, el trono de Dios, sino que han sido poseídas por este deseo. Y una de ellas es David, ¿no? Y David vio el templo de Dios cuando ni siquiera estaba construido el templo de Salomón. Y la palabra que utiliza en Salmo 18:6, cuando ni siquiera era rey y está sufriendo la persecución de Saúl, dice que David en su angustia invoca a Jehová. Sí, él clama a Dios y dice que Dios oye su voz desde su templo. Y la palabra que utiliza en este salmo David para templo es la palabra Hekal en hebreo. Y está referida a una estructura física y muy compleja. Es más, en el Antiguo Testamento esta palabra es utilizada 80 veces, de las cuales 23 de ellas están relacionadas a la palabra nave o palacio. Y cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, él todavía no había establecido la choza de David, él todavía no había traído el arca para reinar. Es más, cuando David está elevando esta oración, el arca está 20 años en este lugar. Y David no podía estar contemplando el arca física, no podía estar contemplando el tabernáculo de Moisés. Para haber utilizado la palabra que David utiliza, es porque David había logrado contemplar con sus ojos este tabernáculo celestial, había logrado contemplar este santuario. Y era tan majestuoso aquel lugar que David necesita no describirlo con la palabra tabernáculo, que era utilizada para el tabernáculo de Moisés, que estaba sin el arca, no encuentra palabra para describir más que esta, que hacía énfasis a una grande edificación.
y era porque David sabía dónde era el lugar de la morada de Dios y sabía que él podía inquirir en este templo. Es así que hace de esto su obsesión. Salmo 27:4 nos habla que David hace un voto en su corazón. Dice, una cosa he demandado a Jehová, pero no solamente la demanda, y esto es lo que me encanta de David. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar. No es solamente algo que anhelo, sino es algo que voy a procurar con intencionalidad cada uno de mis días. Y es contemplar, uno, la hermosura de Dios y dos, inquirir en su templo. No solamente es la belleza del Cordero la que fascina el corazón de David, sino es la hermosura del templo y de la morada que Dios diseñó para habitar. Pues Él es el creador. Y ciertamente como el creador, Él tiene la creatividad desde Él. Él tiene hermosura. Nosotros podemos mirar las montañas y podemos quedar en asombro porque parecen portentosas. Podemos mirar cataratas, podemos mirar los mares y podemos ver parte de la belleza de Dios. Pero hay un lugar específico donde la belleza no ha sufrido intervención del hombre, no ha sufrido la fractura del pecado, y es una ciudad perfecta donde nada inmundo y nada inicuo jamás ha entrado. Es más, ahí es bueno aclarar que la figura de Job, de cuando el Señor habla acerca de su siervo Job con Satanás, esta no es dada en el tercer cielo, esta es dada en el segundo cielo. Es Dios descendiendo al segundo cielo para hablar acerca de su siervo justo. Es Dios quien puede ascender al segundo cielo, es Dios quien puede rasgar el primer cielo, y es realmente en su venida donde rasga tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, y vemos que los montes y los collados son derretidos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a tabernaculizar con nosotros. Y es este David que está contemplando este templo. Así también la palabra nos dice que Moisés es aquel que también pudo contemplar el tabernáculo, el templo de Dios. Y esto nos habla Hebreos 8:5 y nos habla Hechos 7:44 al 48, señalando y haciendo énfasis a aquello que se dice también en Éxodo. Y es cuando el Señor le dice, Moisés, considera y mira mi templo y mira de hacer igual a él, pues el tabernáculo que se ha edificado aquí es tipo y sombra del celestial. Así. Otra persona que también inquirió en este templo y lo pudo ver, aún en su más grande desesperación y en el fondo casi del abismo, es Jonás. Jonás, en el capítulo 2, del versículo 2 al 7, él después de haber rehuido al llamado de Dios y de ser echado por la borda al mar, está en la boca de la ballena y Jonás puede elevar una oración y puede saber que esta oración está siendo oída en el tabernáculo de Dios, en el santuario de Dios, en el templo de Dios. Él utiliza la palabra templo también aquí. Y ciertamente Jonás no se estaba refiriendo al templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él era un profeta del pueblo de Israel y el templo estaba con Judá. Segundo, el tiempo que Jonás estaba viviendo, ya estaban operando muchas confusiones en cuanto a la adoración en el tabernáculo en Judá, y habían muchos lugares altos y habían postes de acera, y la nación de Israel estaba realmente yendo su corazón tras otras cosas, y Jonás, el templo que estaba contemplando era el templo celestial. Habacuc también puede ver este templo, Miqueas también, Isaías 6 también nos habla acerca de la visión de Isaías en el año que muere el rey Usías, y Isaías puede contemplar, dice que lo ve al Señor sentado en su trono, dice alto y sublime, y sus faldas llenan el templo.
Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta visión que está teniendo Isaías, muchas veces se las llama teofanías, y Isaías está contemplando a aquello que todavía no se ha efectuado, está contemplando a aquel día en que la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Y esto ciertamente es en la instauración del reinado de Jesucristo, donde cielos y tierra pueden ser reunidos en él. Ahora, los términos que se estaban utilizando para Monte Sión, los términos que se están utilizando para la ciudad de Dios y los términos que se están utilizando para la Jerusalén celestial están relacionados a acentuar características de esta ciudad de Dios. Y la primera es que la ciudad de Dios está en una montaña. Este es el monte de Sión. Y podemos leer Salmo 48, versículo 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido. Y vemos en estos versículos que nos habla y hace una acentuación. Dice que la ciudad de nuestro Dios está en el monte santo. Hay un monte y la ciudad de Dios está en el pináculo. Está en la parte superior de este monte. Leamos también Salmo 87, 1 al 3. Y nos dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de la ciudad de Dios. Selah. Su cimiento, dice, el cimiento de esta ciudad está sobre el monte de Dios. Entonces, podemos entender que el monte de Dios, en el pináculo, está una ciudad. Y esta es la ciudad de Dios. Esta es la Jerusalén celestial. Es así como Pablo la llama en Gálatas 4:26 y nos dice que nosotros pertenecemos a una patria. Dice que nosotros no pertenecemos al monte Sinaí, al cual ciertamente él llama que es figura de la esclava, sino pertenecemos a la libre. Y nos dice que pertenecemos a la Jerusalén celestial, la ciudad cuyo fundamento es el Cordero. Colosenses 15, 1:15 al 17 también nos habla de que Jesús es la imagen de Dios mismo. Él es el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron hechas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Ahora, este monte en el pináculo tiene una ciudad. Dentro de esta ciudad hay un templo y dentro de este templo está el trono de Dios. ¿Y por qué es importante hacer esta acentuación de características? Porque es importante porque David decidió inquirir en el santo templo de Dios. Porque los héroes de la fe descritos en Hebreos 11 pudieron sostenerse firmes en su confesión de fe y en quién Dios era, y estuvieron dispuestos a dar su vida porque tenían delante de ellos una patria celestial. Y es un poco abstracto pensar en el cielo como un lugar con muchas nubes, a poder acentuar nuestros ojos en la narrativa bíblica y lo que se está diciendo, que el lugar donde Dios habita es una montaña, que en el pináculo está una ciudad, que dentro de esa ciudad hay un templo, que dentro de ese templo hay un lugar especial que es el trono de Dios y es donde está toda la hermosura y toda la alabanza que va a irrumpir
y va a llenar cielos y tierra por la eternidad, cuando los hijos de Dios sean sumados a esta adoración eterna. Estaba leyendo el Silmarillion, que es la precuela del Señor de los Anillos, y a mí me encantó particularmente una parte que hablaba acerca de que los ángeles, acerca de que los elfos, y bueno, muchas de las cosas que describen ahí, estaban esperando por el último cántico, por la última exaltación que iban a realizar los hijos de Ilúvatar a este. Y hay un cántico en nuestros corazones y hay algo que se están esperando a través de las edades y de los siglos. Y es que tú y yo seamos reunidos a esa adoración eterna. Por eso es muy, muy importante que podamos ser poseídos por el deseo de Jesucristo de habitar donde Él está. Juan 17:24, Él dijo, Padre, deseo, es la oración sacerdotal, es la oración en el Getsemaní, es la oración sacerdotal bajo la cual durante todo el Nuevo Testamento los apóstoles empiezan a elevar rogativas en similitud a tomar porciones de esta oración sacerdotal. Y una de las cosas que el Cordero pide, dice, Padre, deseo que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos que esta ciudad va a ser reunida. Sabemos que cielos y tierra van a ser reunidos en Cristo Jesús. Y sabemos que esto va a acontecer y es aquello que tiene que ser ciertísimo en nuestro corazón y tiene que ser aquello que esté en nuestras mentes y en nuestros ojos, porque es esto lo que va a ayudar a sostenernos en pie y a tomar perspectiva. En el día de tu rutina o en el día más feliz de la vida o en el día más triste, es aquello que te va a recordar en el día más triste que eres grandemente amado y deseado y tienes un hogar al cual perteneces. En el día más feliz de tu vida te va a ayudar a tomar sobriedad y recordar que no es para esta era ni para este siglo que vives, sino para la venidera, para una morada con Dios. Y el trono de Dios en la ciudad que describe, en el monte, la ciudad, el templo, el trono que se encuentra en medio de esto, dice que es la corona de la creación. Es el foco del cosmos, es el lugar más alto y sobre este no hay otro. Jehová se sienta en las alturas y desde allí contempla la tierra. Jehová dice, miró desde lo alto, se humilló a mirar a lo bajo, se humilló a mirar y considerar al hombre. Y nuestra ciudadanía y aquello de que esta es la corona de la creación, por ejemplo, la encontramos en Job. Versículos como Job, y nos dice Job 22, 12, 14. ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Él mira lo encumbrado de las estrellas. Cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Salmo 102, 19. Pero miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Salmo 113, del 4 al 6. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Salmo 104, 1 al 4. Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre la luz el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y no solamente es una ciudad la que esperamos, sino es una habitación, es una morada, es un lugar de cercanía con el Padre. Apocalipsis 21, del 1 al 3 nos dice que Juan ve nuevos cielos y nueva tierra,
y vi una santa ciudad, a la Jerusalén celestial, descender del cielo. Dice, y se escucha una voz, dice, y este es el tabernáculo de Dios con los hombres, y ellos serán su pueblo, y él será su Dios. Una vez lo he explicado, pero creo que es importante decirlo. Cuando Juan está hablando en Apocalipsis 21 de un nuevo cielo y de una nueva tierra, la palabra que se utiliza es kainos en el griego, en el idioma que ha sido escrito en el Nuevo Testamento, y no neos. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Neos habla acerca de algo que es nuevo en calidad de tiempo. Si el día de hoy una fábrica fabrica chocolates, el día de hoy ese chocolate es algo neos, es algo nuevo. Pero kainos nos habla acerca de algo nuevo en calidad de cualidades. Por ejemplo, Segunda de Corintios 5, 7, dice que nosotros somos una nueva criatura. Y es la misma palabra que se utiliza para nuevo aquí en Apocalipsis 21, y es la palabra kainos. El día que nosotros hemos venido a conocer a Jesucristo, no hemos sido destruidos y hemos recibido otros cuerpos. No es que hemos caído fulminados. No, sino que el Señor ha renovado esta naturaleza. Y aún Romanos 8 nos habla de que nuestro espíritu gime en nosotros por ver la adopción completa, por ver aquellos cuerpos glorificados con los cuales vamos a poder permanecer en la presencia de Dios sin ser consumidos, porque estaremos vestidos de su santidad y de su gloria. Y esta palabra nuevo, cuando habla de nuevos cielos y nueva tierra, está hablando acerca de la restauración de esta tierra. Está hablando acerca de que esta tierra que ha sido reordenada a través de los siglos, en el día después del caos que ha sido ocasionado por la caída de Lucifer, cuando el Señor reordenó la tierra y dijo, sea la luz, y separó las aguas de las aguas, esto que ha acontecido fue muy valioso para el Señor. El Señor se tomó 7 días en constituir esta tierra, en reordenarla, en restablecerla. Y no será que fulmine a esta creación en su venida, sino que la restaure, sino que la regenere, que una vez más la vista de su gloria, para que esta tierra sea unida con los cielos, para que cielos y tierra una vez más sean reunidos, como en el principio, antes de la rebelión de Adán, cuando cielos y tierra tuvieron que ser rotos, tuvieron que ser desprendidos. Pero se acerca el día de la consumación de una vez más cielos y tierra, ser uno. El segundo punto de este versículo nos dice que nos hemos acercado a la compañía de miriadas de ángeles. Salmo 8 nos dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre Dios? Y Hebreos nos dice, porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que 1/3 de los ángeles se rebeló, pero Jesucristo no fue tras la redención de estos. Sin embargo, un hombre pecó y el Señor corrió en su rescate. Y la verdad es que no existe competencia entre nosotros y los ángeles, pero hay una gloria que al hombre le ha sido dada, que nosotros mismos no alcanzamos a entender. A nosotros se nos ha llamado hijos. A nosotros se nos ha dado la gloria de ser vestidos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Es a nosotros, a quien dice que están dispuestos estos millares de ángeles para ayudar a los herederos de salvación. ¿Y cómo nos ven los ángeles? Es algo que me preguntaba ayer, era, ¿cómo nos verán los ángeles? Y decía, yo sé que Dios nos va a vestir de gloria, de honra y de inmortalidad, ¿no? A partir de su sacrificio. Pero también entendía que no estamos en competencia con los ángeles, ¿no? Ellos también tienen un lugar dentro del trono de Dios. Y Apocalipsis 5, del 11 al 14, nos habla acerca de que los ángeles
no se distraen con nosotros, no se distraen preguntándose quiénes son los hombres. No, ellos, su fascinación completa está en el Cordero Inmolado. Su fascinación completa y lo que se posan a mirar es a aquel que tiene heridas verdaderas y llagas. Es la misericordia y la justicia de Dios combinadas en Cristo Jesús, lo que no deja de ser motivo de asombro en los cielos. Apocalipsis 8, 5, del 8 al 11 nos habla de esto. Y nos dice, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando, yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y una gran voz, digno es el corderito degollado de tomar el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y el honor, y la gloria, y la alabanza y a toda cosa creada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos. Oí que decían alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Esta porción de la escritura va muy de la mano de lo que habíamos leído al inicio y es Filipenses 5, porque nos dice que gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación va a venir a tributar alabanzas a Dios. Sin embargo, en esta porción de la escritura, lo que yo quería destacar es aquello que contempla y es el epicentro de la adoración celestial, es el corderito inmolado. La versión que yo estoy leyendo es la BTX y nos habla de la fragilidad y de la debilidad a la cual fue sujeto Jesucristo a fin de traer y hacernos partícipes de redención eterna. Esta porción de la escritura también va en paralelo a Daniel 7, la cual vamos a ver en la siguiente sesión, que es el reino inconmovible. Y como les decía, es la misericordia y es la justicia de Dios en uno, es la misericordia de Dios para con nosotros, de pagar el precio por nuestros pecados, y es la justicia de Dios de no pasar por alto el pecado y él mismo ser sacrificado, él mismo ser muerto por nuestros pecados, que asombra a los ángeles. Y son las llagas del cuerpo glorificado en Cristo Jesús que él decidió mantener, que gritan, que claman para siempre a favor tuyo y el mío. Hemos leído en la sesión 6, cuando veíamos nuestro sumo sacerdote y el nuevo pacto, que Jesucristo vive para interceder. Pero yo entendía en este versículo que más allá de vivir para hacer rogativas a favor nuestro, que estoy segura las hace, son las llagas de su piel, son las heridas de su costado, las que claman por misericordia y por justicia delante del trono del Padre. Es Él el memorial, es Él aquel que está a favor nuestro. Son sus heridas que claman por redención eterna delante del Padre, por la liberación de nuestros pecados y que por que su sangre nos ha lavado, tengamos acceso a su presencia. Y es por esas mismas llagas de su sangre, y es por esas mismas llagas que clama para justicia, para que la novia sea vestida del mismo yugo que el Cordero, a partir de la obra del Espíritu y de la sangre derramada de Cristo Jesús, y de que ella pueda inclinar su voluntad y su corazón para hacer una alabanza extravagante por los siglos de los siglos. Y cuando tú haces esta pregunta con la que empezaba diciendo, ¿quién es el hombre? Ciertamente, ¿no? Al cual Dios ha reunido
a esta gran ciudad celestial, a esta morada a la cual no solamente nos ha invitado a visitar, sino a morar por eternidad. Y yo me preguntaba qué es la pregunta del Salmo 8, es esa pregunta de quién es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites, quién es el hombre para que te hayas hecho uno de nosotros y haya sido la propiciación de nuestro pecado, a fin de una vez más llevarnos a la presencia del Padre, a aquellos hijos rebeldes y pecadores. ¿Quiénes somos, Jesucristo? Y es cuando tú empiezas a inquirir en estas preguntas al contemplar la cruz del Calvario que puedes exclamar lo que Pablo exclamó: oh inescrutable misterio de la sabiduría de Dios. ¿Quién ha estado en la mente de Dios? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién podría entretejer tal misterio que el varón de dolores, experimentado en quebranto, aquel conocedor del dolor más profundo y que fue humillado, es el Rey y Señor de toda la creación? Entonces, cuando vemos esto, podemos hacer una segunda pregunta: ¿quiénes somos para ti? ¿Quién eres? O sea, cuando respondemos ¿quién eres?, preguntamos ¿quiénes somos para ti? Y encontramos que somos amados y somos deseados, pero en lo que estamos encontrando que somos amados y somos deseados, ¿sabes qué es lo siguiente que volvemos a preguntar? ¿Pero quién eres para que hayas hecho esto? Y otra vez podemos tener mayor y mayor revelación de quién Dios es. Y volvemos a preguntar, ¿y si tú eres quién soy yo? Y esto, hermanos, es una combinación de dos preguntas que nunca vamos a dejar de hacer una vez que entremos en esta conversación. Es estas dos preguntas que nos van a llevar a producir adoración noche y día y noche, hasta que Él regrese. Son estas preguntas que nos van a ayudar a tener la perspectiva de quién Jesucristo es. Y son estas preguntas las cuales se deben mantener en nuestros labios cada uno de nuestros días, al contemplar al Cordero inmolado y entender que hemos sido reunidos a la compañía de millares de ángeles, a la ciudad del Dios vivo, que hemos sido reunidos a este lugar no por nuestra voluntad, pues ciertamente en el Edén nosotros optamos por independencia del liderazgo de Dios, por definición de nuestros propios términos de bueno y malo. Sin embargo, por el precio de la sangre de Dios mismo, por la sangre del nuevo pacto, por el derramamiento de sangre divina, perfecta, es que una vez más nosotros podemos tener el acceso a este lugar y podemos vivir para aquello para lo cual fuimos constituidos. Somos hijos de Dios. Los ángeles son ángeles de Dios, siervos del Señor, aquellos que también tienen un lugar delante del trono de Dios. Pero somos nosotros con quienes el Hijo desea tributar alabanzas. Hebreos 2. Te alabaré en medio de la congregación con mis hermanos. Somos, además de los hijos de Dios, somos la esposa del Cordero. Somos aquella que en unanimidad con el Espíritu clamaremos: sí, Señor, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:17. Número 3. Nos hemos unido a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Primera de Juan 1:14 nos dice que el unigénito, aquel que estaba en el seno del Padre, Él nos los ha dado a conocer. Y el unigénito en la cruz del Calvario se convierte en el primogénito, pues es a partir de su muerte, resurrección y ascensión que Él se convierte en el primogénito de muchos hermanos a quienes decide tomar de las tinieblas de sombra de muerte y llevarlos a vida eterna con Él a partir de su resurrección. Pues es en su resurrección que nosotros tenemos esperanza de resurrección. Esta palabra me traspasa, y es que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y esta frase también Jesucristo la dice en Lucas 10:17-20. Y es cuando están volviendo los discípulos después de haber sido comisionados en grupo, en parejas, que dicen: Señor, los demonios se nos sujetan. Están tan felices por esto y el Señor les dice: yo vi a Satanás
caer del cielo como un rayo. He aquí, les dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y particularmente lo que yo entiendo en estos versículos es que uno, después de que el Señor los comisiona y ellos regresan y están felices porque ven que en el nombre de Jesús se sujetan los demonios, el Señor les dice algo y les dice, muchachos, ustedes están felices porque algunos demonios se les sujetan en mi nombre. Quiero decirles que viene la hora en la cual son sus oraciones, son sus rogativas, son los clamores de su corazón, aquellos que ocasionan Apocalipsis 12. Y Satanás cae del segundo cielo a la tierra. Jesús les está diciendo, hay mayores cosas que ustedes harán, como hacer descender del segundo cielo a Satanás y a sus demonios, para que nunca más haya morada para ellos en el segundo cielo y sus oraciones puedan subir directamente al trono de Dios. Y el tiempo sea muy poquito para él, le queden únicamente 3 años y medio después de este descenso a la tierra. Y el Señor les dice, hay muchas cosas más grandes que ustedes para las cuales yo les he creado y las cuales voy a ver en ustedes. Pero no se regocijen por estas, ni siquiera se regocijen cuando sean sus oraciones las que arrojen del segundo cielo a Satanás, sino regocíjense por saber quiénes son, porque esto testifica de que sus nombres están escritos en los cielos, de que hay una congregación a la cual pertenecen, de que hay una familia a la cual han sido adheridos, y es la familia de Dios. No se dejen fascinar por algunos demonios, no se dejen fascinar porque sus oraciones sean respondidas y expulsen a Satanás del segundo cielo y le quede únicamente 3 años y medio. No, alégrense de que son ciudadanos de la Jerusalén celestial. Regocíjense de que tienen parte y morada con el Cordero y con el Todopoderoso por los siglos de los siglos a partir de su sacrificio. Es esto lo que fascina mi corazón, es saber que mi nombre y el tuyo por la sangre de Cristo está escrito en los cielos y hay un lugar al cual pertenecemos y esa es nuestra ciudadanía. Número 4, el versículo dice que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Y cuando antes nadie podía permanecer en la presencia de Dios, no había hombre que pueda resistir delante de él, es por la sangre del Cordero. Que hoy aquel fuego consumidor que podía consumirnos por nuestro pecado, es por la sangre del Cordero que podemos sostenernos en pie. Pero Apocalipsis 12:11 continúa y dice que es por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque aborrecieron sus vidas hasta la muerte, que nosotros podemos ser hallados fieles. Nosotros podemos ser hallados y erguidos de las cabezas delante del juez de toda la tierra. Podremos permanecer en pie porque en él habremos vencido y por nuestro testimonio, por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio, porque no nos hemos aferrado a esta tierra, sino que hemos creído en sus palabras y en la patria celestial de la cual el Cordero ha testificado, la cual ha conquistado para nosotros y la cual se ha visto plasmada en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y ha sido la fascinación de muchos hombres de la fe. Número 5. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay muchas personas que nos han precedido y hoy están en la presencia de Dios en espíritu. Ellos también están esperando el regreso de Cristo, están esperando aquel día glorioso en el cual ellos
puedan recibir sus cuerpos glorificados en resurrección y nosotros seamos transformados también en cuerpos glorificados. Estos espíritus de los justos hechos perfectos son aquellos que han perecido en Cristo a través de las edades y son aquellos que ahorita mismo tienen lugar en el espíritu, en la presencia de Dios, pero ellos también están esperando esta manifestación de este reino inconmovible. Están esperando la manifestación de Cristo al sonar de la séptima trompeta, donde ellos, los muertos en Cristo, resucitarán primero en cuerpos en gloria, y los que quedemos con vida seremos transformados. Esta es una parte de esta multitud, es aquellos que describe Hebreos 11. Son Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y tantos otros. Tantos otros que son visibles ante la mirada del invisible. Tantos otros que han guardado fidelidad en su corazón siendo padres, siendo madres, siendo hermanos, siendo reformadores, no tal vez de grandes congregaciones, sino de sus familias. Número 6, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y como les decía, en la sesión 6 hemos visto del capítulo 8 al capítulo 10, en el cual hemos hablado del sumo sacerdocio de Cristo. Y hemos hablado de nuestro sumo sacerdote. Y habíamos dicho que nuestro sumo sacerdote ha traspasado los cielos y ha presentado la ofrenda de su sacrificio no en el tabernáculo celestial, sino en el santuario celestial, no en el tabernáculo terrenal, que no se presentó con la ofrenda de machos cabríos, con la sangre de becerros, sino con su propia sangre. Y porque presentó un sacrificio perfecto, dice que no es necesario que presente muchos sacrificios más, sino que efectúe este sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y dice que por cuanto ofreció este sacrificio una vez y para siempre, él después de efectuar se sentó a la diestra de la majestad de las alturas desde donde hoy oficia. Y hoy ha sido establecido como un sacerdote por el poder de una vida indestructible, por el poder de una vida inmortal, pues en su resurrección la muerte no tiene más lugar. Y por la palabra del juramento del Padre es por la cual ha sido establecido como sacerdote. Y desde allí oficia, no con sacrificios cada día. Hebreos 8, 9 y 10 nos habla de esto, no, sino que dice que Él oficia a partir de intercesión. Él oficia en descanso e intercesión, y es por las llagas de sus heridas que Él testifica la misericordia y la justicia de Dios para nuestras vidas. Es como Él clama delante del Padre. Y Hebreos 9:26 nos dice, y esto es tomado del Salmo 110, de que se sentó a la diestra del Padre y desde allí está en descanso hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y este día, ciertamente es el día que se acerca. Y porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que presentó un sacrificio perfecto una vez y para siempre, que un sacerdote que oficia en el poder de una vida indestructible y por la palabra del juramento, que tú y yo tenemos acceso, tenemos entrada, un camino ha sido abierto, no solamente para visitar la morada de Dios, sino para habitar en ella por los siglos de los siglos. 7. Nos hemos acercado a la sangre del rociamiento. Y dice que esta sangre del rociamiento, la sangre derramada de Jesucristo, es mucho mejor que la sangre de Abel. Pues la sangre de Abel, ciertamente que es el primer derramamiento de sangre por homicidio, en Génesis 4:10 dice que clama por justicia. Sin embargo, la sangre de Jesucristo dice
Hebreos 9:12, que clama por redención eterna. Pues este sacrificio ha sido efectuado en el tabernáculo celestial y por una sangre sin mancha, por una sangre perfecta. Hebreos 10:10 nos dice que es en la sujeción, en la voluntad del Hijo de sujetar su propia voluntad al Padre, en esta ofrenda del cuerpo y de su sangre, que el pecado ha sido quitado y que nosotros hemos sido santificados para participar, para morar en esta ciudad. Y para terminar, es inevitable hablar de la ciudad de Dios sin hablar de la fascinación que esta causa al poder rendir el corazón en alabanza y adoración eterna. Y es así que una de las personas que más contempló el trono de Dios, David, en el Salmo 132 nos habla del deseo que consumió su corazón. Y el Salmo 132 nos dice, en la versión Reina Valera, dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que se halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entramos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, oh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Hallaré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Y algo que David se dio cuenta al contemplar la ciudad de Dios, al contemplar el monte de Sión, al contemplar la ciudad de Dios, al contemplar su templo, al contemplar su trono, es que él no tenía que morir físicamente para partir a este lugar. Él entendió que en la medida que él pueda rendir su corazón al Señor, en la medida que él pueda desear que en esta tierra haya una habitación para el Señor, y no necesariamente física, sino que en su corazón Dios haya cabida, esto iba a apresurar, esto iba a acelerar el tabernáculo de Dios con los hombres, esto iba a acelerar que cielos y tierra sean uno en Cristo Jesús. Y porque David pudo ver el deseo de Dios de habitar con su pueblo, es que él pudo también tener perspectiva de establecer adoración día y noche y de llevar a su pueblo a establecer un lugar donde el Señor pueda habitar. En ese entonces, de manera un poco física, sí, de manera un poco física, en el tabernáculo de David, a partir del establecimiento del arca, donde descendía la Shekinah de Dios, pero David miraba el día de la consumación de los siglos. Él miraba el día en que cielos y tierra puedan ser uno y este tabernáculo se ha establecido. Y este mismo deseo de David de no darle descanso a sus ojos, ni a sus párpados adormecimiento, ni de subir al lecho de su estrado, ni de descansar al subir a su casa, es el deseo que va a consumir a una generación, va a consumir a la última generación, va a consumir a la iglesia que va a estar en unanimidad con el Espíritu, clamando por la venida del Señor. Va a venir aquella iglesia
que va a entender lo que dice el Salmo 90, que no se trata de 70, de 80 años en esta tierra, sino se trata de eternidad. Se trata de enseñarle al corazón sabiduría al anhelar la venida del Señor. Va a haber una generación que haga esto que dice Filipenses 3:20, y es que pueda contemplar la ciudadanía que tiene en los cielos, de donde ciertamente esperamos a nuestro Salvador. Va a ser una generación que entiende aquello que dice Colosenses 3, del 1 al 4, que no busquemos las cosas de este mundo, sino las cosas de arriba. Si es que creemos que Cristo ha resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde Jesucristo ciertamente está a la diestra del Padre y donde en el día de su manifestación recién vendrá nuestra manifestación. Y es porque esta ciudad que viene trae un reino, trae el reino de los cielos, un reino inconmovible, que es aquello de lo que vamos a hablar para culminar el estudio al libro de los Hebreos la siguiente semana. Vamos a terminar este estudio a partir de Hebreos 12:25 al capítulo 13 para hablar acerca del reino inconmovible que estamos esperando a partir de la conmoción y la remoción de las cosas perecederas en nuestras vidas para que las que son inconmovibles sean establecidas y entonces el deseado de las naciones pueda venir en respuesta a un clamor, en respuesta al clamor de sus hijos, en respuesta al clamor de una novia apasionada que entiende que nada está completo hasta que Jesucristo no se siente en el trono de Jerusalén físico, reuniendo cielos y tierra con la Jerusalén celestial. Gracias por darse el tiempo para estar cursando este estudio del libro de Hebreos. La siguiente semana, como les decía, vamos a ver el último estudio del libro de Hebreos, que nos va a hablar acerca del reino inconmovible. Muchas gracias por apartar este tiempo y juntos poder contemplar la ciudad de Dios, ¿no? Y considerar nuestra ciudadanía y aquellas cosas que deben ser puestas delante de nuestros ojos para tomar perspectiva cada uno de nuestros días.